días tengan todos ustedes. Gracias por su presencia en este panel titulado El horizonte de la mejora educativa después de la pandemia. Tendremos con nosotros invitados a la maestra Mayela Villalpando Aguilar, al maestro Rafael Freire y a la maestra, la doctora Arcelia Martínez Bordón. El propósito de este panel es identificar un horizonte para enfrentar el futuro hacia la mejora educativa y trazar rutas alternativas que permitan a los colectivos recrearse para el bien común. Con la seguridad de que este panel nos hará reflexionar acerca de un horizonte esperanzador hacia el futuro, plantearemos 3 preguntas. ¿Cuáles son los mayores desafíos educativos a los que esta pandemia nos ha enfrentado? ¿Qué horizonte esperanzador identificamos y qué condiciones garantizan llegar a él? ¿Cuál es la oportunidad de la mejora educativa en las políticas públicas y colectivas? Y a partir de lo anterior, me permito presentarles a la doctora Arcelia Martínez Bordón. Haremos 3 momentos durante el panel. El primero, pues que tiene que ver con el propósito y la bienvenida. Un segundo momento de participación de cada uno de los panelistas. Un tercer momento para poder abrir preguntas al público y les recordamos que en el chat pueden estar haciendo sus preguntas o aquí presencialmente para abrir un espacio de diálogo y debate y al final las conclusiones. La doctora Arcelia Martínez Bordón es doctora por la Universidad de York, Reino Unido, y maestra en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es titular de la línea de evaluación de política educativa en el INDIE de la Universidad Iberoamericana. Forma parte de la red Mujeres Unidas por la Educación. Coordinó la definición de la ruta de construcción y definición de directrices en el INE. Ha sido consultora y evaluadora de agendas internacionales como la Comisión Económica de América Latina y el Caribe y distintas dependencias del gobierno, en particular la Secretaría de Educación Pública. Doctora Arcelia, bienvenida. Un placer estar con usted. La escuchamos. Muchas gracias, Marcelina. Pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos. De repente, si voy un poco lenta, es que hoy me oigo con estas tecnologías, ¿no? Pues agradezco primero que nada la invitación a Recrea Academy como este espacio de construcción colectiva y escucha entre docentes, directivos y otras figuras escolares de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Pues son varias preguntas muy amplias, voy a tratar de acotarlo en 9 minutos que tenemos más o menos. Y bueno, lo que es que la pandemia nos ha enfrentado de manera directa a enormes retos educativos. Se relacionan sobre todo con la falta de calidad del sistema, que atraviesan todo el trayecto educativo que hoy es desde la aprobación de reforma educativa de 2019, desde la inicial hasta la educación superior. Algunos pues el sistema educativo se inserta en un sistema económico, en un sistema político, en un país con enormes brechas de desigualdad, ¿no? México es un país muy heterogéneo que a la vez que forma parte de la Organización para el Desarrollo de la OCDE desde el 94 y sea una economía de tamaño media, ocupa una desigualdad de ingresos de América Latina. El 1% más rico del país captura 17% de todo el ingreso nacional y el decil más rico captura 50% del ingreso nacional. Estas diferencias, repito, se ven reflejadas en el sistema educativo, que presenta enormes brechas, sobre todo en materia de permanencia y de aprendizajes. De hecho, para analizar todo el tema de la pandemia, pues tenemos que basarnos primero en qué está haciendo el Estado mexicano para garantizar y qué estaba haciendo antes de la pandemia para garantizar el derecho al acceso, la permanencia y el logro de aprendizajes. Ver el derecho a la educación implica mirar al menos estos 3 tramos.
En materia de cobertura, pues hemos alcanzado casi el 100% de la educación básica, particularmente en el nivel primaria, ¿no? Pero todavía hay grupos importantes de población excluidos del sistema o que en condiciones para permanecer. Y aquí me refiero a algunos grupos como los niños y niñas indígenas, niños hijos de jornaleros agrícolas migrantes, que tienen realmente dificultad para acceder incluso al sistema educativo. Tenemos además retos muy importantes desde antes de la pandemia en materia de permanencia, particularmente en el nivel de educación media superior, donde de acuerdo con datos del ciclo, por ejemplo, 15-16, cerca del 15.5% de los estudiantes abandonaban la escuela, lo que representa como 700,000 jóvenes al año. Seguramente cifras que se van a recrudecer con la pandemia. Nuestro sistema educativo nacional es un embudo de 100 alumnos, por ejemplo, egresaron primaria de 2003, solo egresaron de la licenciatura 25 para el ciclo 2018-2019. De los 70, por ejemplo, que ingresaron a bachillerato en esta trayectoria, perdimos 30 caminos, egresan 47. Entonces, bueno, aquí tenemos, esta es la realidad pre-pandemia, ¿no? Si miramos aprendizajes, el escenario tampoco es halagüeño. Los resultados de Planea CEN, las pruebas de aprendizaje referidos al logro educativo de los de sexto de primaria de 2018, en una muestra representativa a nivel nacional, regional y por entidad, indicaban que 49% de nuestros estudiantes, o sea, casi 50% de los alumnos del país, se ubicaban en el logro 1 o de dominio insuficiente en la asignatura de lenguaje y comunicación, y 59%, esto se va casi al 60% en el nivel, en la asignatura de matemáticas. Ahora bien, pues entender los retos del sistema no es una tarea sencilla dada la magnitud y heterogeneidad de este sistema. Sabemos que en el sistema educativo tenemos alrededor de 36 millones de estudiantes desde preescolar hasta educación superior, en el que trabajan alrededor de 2 millones de profesores y profesoras de todos los niveles, un poco menos de 260,000 escuelas. La magnitud del reto también está relacionada con estos grandes números y con la heterogeneidad. Bueno, sabemos además, cuando ya llega que una de las principales dificultades para llegar a la educación a la distancia se relaciona con la baja penetración y calidad de Internet en los hogares de México, o al menos parte del problema. También de las enormes brechas de inclusión digital que en nuestro país, de acuerdo con datos de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares, la ENDUTI, ¿no?, de la INEGI, para 2018, 60%, casi 61% de la población en edad escolar que reportó asistir a la escuela contaba con conexión a Internet. O sea, no estaría tan mal, pero hay un 40% que no. Pero solo uno de cada 3 hogares tenía acceso a una conexión a Internet de alta velocidad. Una encuesta levantada por la Universidad Iberoamericana, por el IQIDE, un instituto de investigación de la Universidad Iberoamericana, reportaba en junio pasado que casi 8 de cada 10 hogares tenía problemas para continuar con la educación de niños y niñas debido a la falta de computadora o Internet. Bueno, esto en la visión de los padres de familia. Al pasar las semanas, luego de que nos fuéramos obligatorio y que la Secretaría de Educación Pública lanzara su primera versión de Aprende en Casa, se fue haciendo evidente que no todos los niños y niñas del país podían conectarse, no al menos por Internet, por lo que también se comenzó a privilegiar la transmisión de contenidos para la televisión. Sin embargo, a pesar de la alta disponibilidad en los hogares de equipos televisivos, la señal también tuvo una cobertura limitada, en tanto solo llega a 20 entidades federativas y al menos del 49.7% de la población, de acuerdo con estos datos de Aprende en Casa y de la encuesta en COVID, ¿no? La realidad es que con o sin estrategia, con o sin Aprende en Casa, con todo, las maestras y los maestros han estado trabajando porque el mundo no se puede detener. Y aquí esto es muy importante porque en este horizonte de esperanza tendríamos que pensar todo lo que sí ha ocurrido en las escuelas y como retos, el tema desde la política educativa y de los apoyos de la autoridad educativa a nivel federal y local, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Entonces, ¿qué horizontes esperanzadores identifico y qué condiciones? Es una pregunta pues bien ambiciosa, ¿no? Pero creo que la pandemia nos ha obligado a trabajar diferente a todos y todas. Ha sido una oportunidad para los colectivos de docentes, de estudiantes, familias,
incluso para la sociedad civil organizada, de la cual formo en distintos colectivos, para hacer cosas distintas, involucrarnos más en nuevas formas de enseñar y aprender. Los docentes hemos aprendido a usar a base de prueba y error las tecnologías. Hemos tenido que ser creativos para llegar a nuestros alumnos, tomando en cuenta su contexto, su situación personal y familiar de cada estudiante. Estos respetos para todos los profesores de educación básica y media superior del país que han enfrentado enormes retos. Han hecho un esfuerzo, profesores, profesoras, enorme para estar de formas muy distintas con todos sus alumnos, incorporando la dimensión emocional, en muchos casos para acompañar estos momentos de aislamiento, dificultad económica y duelo que acompaña a miles de familias en todo el país. Los estudiantes, por su parte, han aprendido a autorregularse, a trabajar en solitario, a medir sus tiempos. En el caso de los más pequeños, en el mejor de los casos, cuando han tenido el acompañamiento de adultos o supervisión de sus padres, sus abuelos, sus hermanos, han tenido también que acercarse a lo educativo, estos últimos actores, de una forma distinta, ¿no? La escuela y la familia se ha acercado de muchas maneras en este contexto de pandemia. Y hoy más que nunca se hace evidente y necesaria la alianza entre escuela y familia. Desde una versión activa, para ir cerrando como intervención, ideas, muchas cosas que quisiera compartir, pero a lo mejor en una segunda vuelta puedo abundar. ¿Cuál es la oportunidad de mejora en estas políticas públicas y colectivos? Para hablar de oportunidades de mejora, pues tenemos que hacer primero un punteo crítico. Tenemos de las opciones que se han desplegado desde la autoridad local y federal para sortear estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Necesito que los maestros y maestras hagan esfuerzo y que a nivel de la escuela y la comunidad podemos estar orgullosos en general del trabajo realizado. Igual que los médicos, los maestros han sido héroes, ¿no? Se borraron sus tiempos personales, hoy trabajan todo el día y atienden de manera personalizada a cada uno de sus estudiantes. También creo, y esto es muy importante, que desde la autoridad educativa federal y local se pueden hacer más cosas para apoyar a los maestros, estudiantes y familias. Mucho en aquellos maestros con los que he establecido comunicación desde mayo para acá, a través de grupos focales, encuestas y trabajo cotidiano con ellos. Algunos nos reportan que tienen, sobre todo maestros de nivel secundario o medio superior, tienen hasta 9 grupos, algunos con más de 30 alumnos cada uno. Entonces, estas condiciones pues tendrían que cambiar sí o sí, ¿no? La pandemia nos agarró con estas condiciones de trabajo excesivo y de atención diferenciada a muchísimos alumnos. Los maestros han tenido que desdoblar. Respecto a Aprende en Casa, en mi opinión es muy importante señalar que ha sido una respuesta del gobierno federal a la emergencia, que puede verse como un apoyo complementario para algunos maestros que han decidido apoyarse en sus contenidos, pero que sin duda no constituye una estrategia integral para garantizar el derecho de aprender de niños y adolescentes. Sabemos que a las dificultades de conexión ya dichas por el tema de las brechas digitales, se han sumado otros aspectos. La programación va muy rápido, no se contextualizan las necesidades de todos los estudiantes, no es posible tener acceso a los contenidos de las clases con antelación, entonces no es posible cuando los contenidos con tiempo, pues no podemos introducirlos en nuestra planeación. Algo muy preocupante de mi mirada es lo que reportan los docentes respecto a la presión que se ejerció sobre ellos, sobre todo los docentes de básica y media superior, para llenar reportes, evidencias, para demostrar que estaban trabajando a distancia, o más recientemente para guardar calificaciones en blanco sin información suficiente o sin información cuando los alumnos no se han podido contactar con los maestros. Y entonces, bueno, aquí varios me han señalado la necesidad de que tengan apoyos especiales desde otras figuras educativas, ATP, supervisores, para acompañar a estos estudiantes para regularizar sus procesos de aprendizaje, ¿no? Los maestros, de alguna manera, aunque han sido muy creativos, pues están rebasados y en muchas ocasiones sin los apoyos necesarios para sortear mejor las dificultades de la coyuntura. Entonces, recapitulando, Aprende Casa ha sido una herramienta, ¿no? Pero no una estrategia absoluta. Entonces, pues requerimos otras cosas, ¿no? Asignar más presupuestos para lidiar con la coyuntura, resolver los que se van presentando. Meses de M llevamos ya 9 en confinamiento, tendríamos que estar pensando en algo distinto desde la autoridad educativa, con un carácter más integral.
El escenario de reapertura de las escuelas a mí me parece que debe valorarse con mucho cuidado. En México ya acumulamos con cifras oficiales más de 114,000 decesos y no hay claridad de cuándo podríamos tener esta vacunación universal. En la mañana, en la conferencia matutina del presidente, estando presente el secretario de Salud, el subsecretario Gatell y el canciller, se nos hablaba de las buenas noticias respecto de que ya tenemos vacunas para diciembre, pero el cuadro o plan de vacunación pues nos está hablando de que hasta junio o marzo, que empezaríamos en diciembre del 2020 y hasta febrero del 2021 con el primer personal de salud de la primera línea de frente, los que están atendiendo los casos COVID. Febrero, abril viene el resto del personal de salud y personas de 60 años y más. Entre abril y mayo, 50 de las personas de entre 50 y 59 años. A mí me tocaría entre mayo y junio, tengo 47 años, las personas entre 49 y 49 años nos tocaría por ahí de junio, y el resto de la población será entre junio y marzo del 2022. Entonces, todavía no tenemos un esquema de vacunación completo. Me cuesta trabajo pensar en un regreso a clases con estas condiciones. Lo hemos discutido en diferentes con expertos, el riesgo de perder aprendizajes, el riesgo de lo socioemocional por el aislamiento que conlleva esta pandemia. Entonces hay que pensar como muy estratégicamente qué se puede hacer y no apresurar decisiones. En fin, volver al tema de los apoyos que se requieren, pues en entrevistas varias con maestros y maestros, sobre todo al nivel de educación básica, ha quedado pues clarísimo que la estrategia de la federal de casa no ha estado a las del reto que impone, inédito que impone esta pandemia, y se relaciona básicamente con fallas de origen relacionadas con una visión reduccionista del problema, pensar que las soluciones, que se van a dar soluciones simplemente por tener contenidos o fichas o videos, ¿no? La verdad es que la interacción con los docentes, claro, con esta tan a distancia a través de los dispositivos, los teléfonos, el WhatsApp, las videollamadas, ha resultado algo muy, muy importante. Los maestros pues han desplegado una estrategia, así es lo que yo rescataría de todo este periodo, de toda la innovación, toda la creatividad con la que han operado el sistema, ¿no? A pesar de todos los retos. Y creo que tenemos que empezar a trabajar de manera más horizontal, sin imposiciones de arriba abajo, ¿no? En esta visión de arriba abajo. Yo creo que no tenemos que sobrecargar a los docentes, que a estas alturas ya están, perdón la comparación, pero de pronto como fusibles, quemados, rebasados, cansados, con miles de peticiones y asuntos que tienen que resolver. Primero, contactar a los estudiantes. Segundo, apoyar los procesos de aprendizaje, acompañarlos socioemocional, hacer un trabajo individualizado, y después comprobar que están trabajando, ¿no? Entonces, hay muchos retos, creo que ya estoy sobre el tiempo, no sé, en mis tiempos, pero me gustaría como cerrar esta parte. Creo que hemos aprendido muchas cosas y creo que hay como dos niveles. Está a nivel macro, lo que la política educativa, los gobiernos pueden hacer para dar estrategias, y lo que están haciendo las escuelas. En el nivel micro, creo que se han hecho cosas muy creativas, ¿no? Doctora. Y se ha hecho todo un... Ya estoy en tiempo, ¿verdad? Sí, voy a terminar. Pues entonces creería que trabajar simultáneamente, ¿no? Tomando en cuenta mucho la voz y las experiencias de lo que es cómo ha funcionado, con decisiones, presupuestos y políticas sostenidas a nivel macro para apoyar este trabajo en el nivel micro. Con eso cerraría mi parte. Muchas gracias, doctora. Agradecemos que nos comparta sus reflexiones y esperamos tener un segundo momento con la participación del público. Dejo en el uso de la voz a la doctora Mayela Villalpando Aguilar, doctora en Educación por la Universidad de La Salle, licenciada en Derecho y egresada de la Maestría en Investigación Educativa en CIPS, en donde se desempeña como subdirectora de investigación y coordinadora académica de la especialidad. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en 2018 en la categoría de Ciencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Mi participación pues será precisar algunos aportes de la investigación respecto a este asunto del horizonte de la mejora educativa. ¿Cambio, por favor? ¿Por qué la investigación? Pues porque nos ayuda de manera sistemática a aportar nuevo conocimiento. Y es muy interesante que en estos 2 semestres se ha generado numerosas investigaciones respecto a la situación que estamos viviendo precisamente en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, desde ese ámbito es que yo quisiera abordar el horizonte que podemos ver post pandemia. Siguiente. Pues, ¿cuáles son los tópicos que se han investigado durante este año? Primero, que se está dando una evolución de la educación a distancia. Muchos autores plantean que se está generando una nueva modalidad educativa, no solo por el uso de las TICs como mediación, sino por la concepción que se tiene en las escuelas de la posibilidad de adoptar esta modalidad. El segundo tópico ha sido toda la infraestructura tecnológica institucional, si estaban preparadas o no las escuelas para afrontar esta situación que ya nos comentaba la doctora Arcelia, pues todas estas equipamiento, acceso a internet, el tiempo de uso, los dispositivos que se tienen en casa y que tienen posibilidad de usar tanto maestros como padres de familia y alumnos. Y la tercera línea de investigación ha sido la nueva cultura escolar. Es impresionante cómo en 6 meses lo que se consideraba la cibercultura como un área de los jóvenes, de los adolescentes, de las nuevas generaciones, pues todos entramos a participar, ¿no? Entonces, bueno, esto implica un cambio de mentalidad y un nuevo manejo del espacio y del tiempo, puesto que pues ya no hay diferencia entre el espacio público de la escuela y el espacio privado de los hogares. Entonces, bueno, esto está generando una nueva cultura escolar. Siguiente. Pues, ¿cuáles son los desafíos o dificultades que se identifican a través de las investigaciones? Los testimonios nos dicen que la enseñanza mediante el formato en línea pues no fue pertinente para estudiantes ni profesores, sobre todo a través del uso de las plataformas. No fue suficiente la motivación para los alumnos ni para los padres de familia el tener los contenidos en las plataformas. Como lo dice un testimonio de una maestra en un libro que publicó Jaime Navarro, El fracaso de Classroom y la esperanza de Zoom. Para ella fue muy decepcionante ver que todo su trabajo de planeación, de establecer estrategias a través de la plataforma, pues los alumnos no trabajaban. Y entonces ella dice, pues lo que tengo que hacer es usar otras alternativas de comunicación y bueno, pues empezar a usar el Zoom, el Meet, o sea, cualquier otra forma de comunicación interactiva es lo que ha dado un poco más de resultado. Y como también ya nos comentaban, pues las dificultades del acceso a Internet, sobre todo en localidades rurales y en familias de bajos recursos que solamente cuentan con el teléfono celular. Siguiente. Al interior del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles han sido las problemáticas detectadas? Principalmente, cómo acreditar el proceso, ¿no? Nosotros podemos medir las actividades, los productos que presentan los estudiantes, pero ¿cómo podemos visibilizar el proceso que está en la base de esa actividad? Otra dificultad es la despersonalización, sobre todo en grupos numerosos o que solamente se tiene un seguimiento intermitente a través del WhatsApp o de Zoom, ¿no? Y por parte tanto de los alumnos como de los maestros, este temor a sentirse solo,
sin tener un apoyo oportuno y sistemático tanto de la escuela como de la familia, en el caso de los estudiantes. Siguiente. ¿Qué oportunidades de mejora podemos identificar también a partir de la investigación? Pues primero, que la tecnología digital tiene una gran potencialidad de mediación en el proceso de aprendizaje. Eso está suficientemente evidenciado. Sin embargo, se necesitan las condiciones. Y entonces, pues para favorecer la interacción maestro-alumno, lo que más ha favorecido es la comunicación sincrónica. O sea, el tiempo cara a cara es muy valioso tanto para los profesores como para los padres de familia y para los alumnos. Y pues desde los estudios que se han realizado, lo que se favorece es el uso combinado. O sea, sí tener los contenidos en Classroom o en la plataforma y usar algunas sesiones en Zoom serían las vías formales, pero también las informales, como el WhatsApp o las redes sociales como el Face. Los estudiantes, a través de las encuestas, lo que más valoran es la comunicación sincrónica. Es como lo que les da mayor motivación y les da mayor sentido a las actividades. Siguiente, por favor. Por parte de los docentes, la investigación lo que reporta es que la clave para lograr el compromiso del docente es que ellos perciban un apoyo real de la estructura organizacional. Y eso incluye desde que les puedan proporcionar conectividad, acceso y variedad de recursos, asistencia técnica, que puedan estar al tanto de las necesidades de los usuarios, y que el uso de tecnología desde los hogares, o sea, convertir la escuela en casa, realmente se considere por parte de las autoridades. O sea, el esfuerzo que están haciendo las familias y los docentes, pues tiene que ser apoyado, ¿no?, por parte de las instituciones, para entonces sí favorecer interacciones de calidad, ¿no?, tanto de directivos con profesores, de directivos con padres de familia, y de alumnos con los profesores. La siguiente. Lo que se puede vislumbrar como una nueva normalidad sería una modalidad híbrida, ¿no? Y eso implica algo muy importante, que el proceso de enseñanza se haga más lento. O sea, no podemos esperar que la planeación siga centrada en contenidos. Bueno, ya se mencionó en el panel anterior, que tendrían que ser los contenidos sustantivos, pero también aceptar que el proceso tendrá que ser más lento, porque la atención personalizada de las dificultades de los alumnos pues implica una mayor disposición pues de tiempo, ¿no? Y entonces esta modalidad híbrida que se está vislumbrando quizás para el siguiente año, para 2021, estaría combinando la modalidad presencial con la modalidad a distancia. En la modalidad a distancia, pues con el uso de alternativos de dispositivos digitales, sabiendo que el alumno necesita ser guiado, que requiere orientación y que lo mejor es los formatos combinados, ¿no? La vía formal, la informal y la social, las redes, el WhatsApp y la plataforma. Y establecer límites claros en cuanto a horarios y en cuanto a actividades, tanto para docentes como para estudiantes. Y pues en lo presencial, en la medida en que se vaya dando, que se dedique al apoyo para los alumnos en la parte emocional, en la parte de actitudes, el aprendizaje por descubrimiento o autónomo, darle seguimiento, poder personalizar y sobre todo que el alumno pueda percibir el compromiso del docente pues para mantener la motivación. También ya se mencionó en el panel anterior que pues los papás, muchos ya no están dispuestos a seguir invirtiendo la mayor parte de su tiempo en apoyar las actividades escolares. Entonces, pues es muy importante que en la medida en que se pueda dar lo presencial, los padres de familia también puedan percibir
este compromiso por mantener la situación educativa, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, a nivel ya de posibilidades de prospectiva, desde el campo de la investigación, esta pandemia pues se ve como una oportunidad de evolución. Durante el tiempo de distanciamiento social y siempre y cuando se mejore las condiciones de la infraestructura, entonces se espera que este cambio estructural realmente nos lleve a una nueva mentalidad, ¿no? Quizás lo que no se logró en 10 años, pues se ha logrado en un año, ¿no? O sea, los maestros estamos ya inmersos en la cultura digital, bueno, la mayoría, y entonces, bueno, esto implica un cambio de mentalidad, que era lo más difícil de lograr, y dadas estas condiciones, el uso de las TICs realmente ha demostrado que tiene un potencial educativo alto. Pero claro, pues como ya se mencionó, en México las condiciones pues no son las mejores ni son para todos. Entonces ahí estaría el reto de poder garantizar estas condiciones para que esta oportunidad de cambio realmente implique una evolución en la cultura escolar. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y a continuación, dejo en el uso de la voz al maestro Rafael Freire Martínez, candidato a doctor en Economía por la Universidad de Essex y socio fundador para México y América Latina de Great Place Study, donde realizan investigación en esta materia. Fue representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en México, tras más de 17 años con funciones dentro de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es consejero de Mejoredu, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Bienvenido, maestro Rafael. Muchísimas gracias a todas y a todas. Agradezco muchísimo al gobierno del Estado de Jalisco y en particular al secretario Juan Carlos Flores por permitirnos estar en esta segunda edición. Estoy seguro que podremos dialogar todas y todos para aprender. En este panel, que pues el título es desafiante, el horizonte de la mejora educativa después de la pandemia, mis compañeras que me antecedieron ya han dicho mucho, ser el último tiene beneficios porque puedo puntualizar mucho mejor algunas cosas que no se han dicho y reafirmar algunas otras. Si pasamos a la siguiente lámina, para mí los desafíos en la educación durante la pandemia, 343 días de haberse presentado el primer caso, pues son enormes. El primero, y ya se ha dicho, es la tecnología y la conectividad. Hablar de infraestructura educativa es un tema reiterado, pero en mis 17 años como servidor público en la SEP, me parece patético. Me parece, señores y señoras profesores y profesoras, que es indignante tener 20 años perdidos de tecnología en México. Una enciclomedia que fue disruptiva, pero que terminó abruptamente, unas habilidades digitales para todos que no sé dónde llegaron o a quién llegaron, y unas tabletas de una mal llamada o bien llamada reforma educativa, no lo sé, pero que esas están en el Monte de Piedad o están en un bote de basura porque ya no existe. Si esta pandemia nos hubiera llegado de manera como nos llegó, de manera totalmente inesperada, en condiciones diferentes como las que tiene Uruguay, equiparable a la población de Puebla, el quinto estado con mayor número de alumnos en el país, otra cosa sería. De aquí que la Autoridad Educativa Federal haya hecho esfuerzos enormes por poner a disposición de la comunidad mexicana, de todos los mexicanos y mexicanas, la televisión como opción, en donde la encuesta nacional de disponibilidad y usos de la tecnología de la información, como bien nos decía Arcelia, sí, nos dice que hay 92% de la población con televisión,
no todos con señal. 44% de los hogares con algún dispositivo como computadora u otro dispositivo tecnológico y 56% de la población con internet. Patéticas las políticas públicas del acercamiento a la tecnología y la información a las y los alumnos en condiciones regulares, y en esta pandemia, si hubiésemos tenido otras condiciones, en verdad estaríamos en otro lugar. Sin embargo, con lo que tenemos, reconozco y aplaudo a las y los maestros mexicanos que gracias a ustedes, con políticas de abajo hacia arriba y no por políticas de las autoridades, hemos logrado llegar hasta donde hemos llegado como hemos podido. También reconocer que la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación locales han puesto énfasis, y hoy la salud mental y el apoyo socioemocional han sido ahora ya asignaturas dentro de la currícula de la nueva escuela mexicana. Aplaudo y celebro esta decisión como un desafío derivado de la pandemia, pero también quisiera hacer énfasis en que las y los maestros de México jamás han recibido en una normal o en una licenciatura, en la mayoría de los casos, conocimientos sobre salud mental o apoyo socioemocional. De ahí que hay un reto enorme por poder dar una asignatura en donde no conocemos los contenidos que tenemos que dar. Y lo mismo sucede con las habilidades digitales y pedagógicas. En verdad, maestras y maestros, reconozco enormemente el esfuerzo que han hecho por pasar de una práctica presencial a una práctica virtual, en donde sus habilidades digitales, al igual que muchos ciudadanos en nuestro país, no estaban desarrolladas ni teníamos los conocimientos pedagógicos para poder lograr educar a distancia. Mi mayor reconocimiento a ustedes. Esto de la pandemia nos lleva a un horizonte muy desesperanzador, que ya lo mencionó la doctora Arcelia, en donde la economía se ha visto mermada. Esperamos que esto no sea tan grave como puede presentarse, que el abandono escolar al cual estamos sometidos desde hace muchos años, pero que ahora se recrudece, no sea tal, y de ahí que invito a todas y todas las maestras de México a poder seguir poniendo todo nuestro esfuerzo, y a los padres de familia, para que nuestros hijos no abandonen las escuelas y podamos seguirlos teniendo en condiciones híbridas, presenciales, si es posible, o virtuales, pero que no dejen la escuela. También a las y los maestros, creo que hay lecciones aprendidas de las autoridades federales y locales. Tenemos que poner mucho más empeño en que las excesivas cargas administrativas que los obligan durante la pandemia sean reducidas. No es posible que les pidan esa cantidad de evidencias sobre lo que están realizando, además de hacer esfuerzos inhumanos por encontrar a sus alumnos, a los y las maestras de los primeros grados en todos los tipos, niveles y modalidades educativas, de no conocer a quienes están enseñando, pues los ponen en una situación de desventaja. De ahí que debemos reflexionar sobre la carga que le estamos dando a los maestros en todos los aspectos. Y finalmente reconocer el acompañamiento de los padres de familia, que si bien los padres de familia no somos ni tenemos las capacidades, ni las aptitudes, ni las habilidades para fungir o sustituir al maestro, pues se hace lo posible con el acompañamiento impresionante de los maestros y teniendo medios de comunicación, si bien, como lo mencionaba la maestra Mayela, más formales o más informales, como WhatsApp y otras plataformas, Facebook y las plataformas más formales de Classroom y demás, pero que sin el acompañamiento de los padres y sin una buena comunicación no podríamos haber sorteado esta pandemia. Si pasamos a la siguiente lámina, mi pregunta aquí es, ¿y qué con los más vulnerables? En verdad,
yo le pido a las autoridades educativas o quienes tengan áreas de influencia, ¿qué estamos haciendo con la sociedad en general? Tenemos una alta proporción de alumnos con discapacidad. ¿Qué está pasando con ellos en las soluciones o alternativas que la nación está dando? Aprende en casa no da para todos los tipos de discapacidad. ¿Qué está pasando con la enorme población indígena que tenemos? ¿Estamos hablándoles en su lengua materna a los niños de preescolar y primaria? En todas las lenguas maternas que tenemos en esta diversidad y pluriculturalidad de nuestro país. ¿Qué estamos haciendo con los más pobres? Con estos que no están, estos niños, niñas y adolescentes que no están en la educación escolarizada. ¿Es la solución no escolarizada la mejor que podemos tener o podemos ir mejorando conforme vayamos saliendo de esta pandemia y esto que sea un precedente para dar mejores pasos hacia los más vulnerables? De ahí que me resulta importante poner en sus mentes que nadie se quede atrás. ¿Cómo hacemos que nadie se quede atrás? Y la segunda, primero los pobres, en verdad, tomémoslo con seriedad. Sí, primero los mexicanos, y tal vez sí, primero los pobres, pero si queremos empezar por ellos, no estamos dando los tiros de precisión adecuados. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y en el horizonte, en la pauta que nos dieron para esta charla, nos hablaban de acciones de largo aliento. Sí, me gusta pensar en el largo aliento, pero pensar en las buenas voluntades, pues nos lleva a un escenario. Creo que pasar de lo deseable a lo posible nos lleva a mejores soluciones. Aquí quisiera recordar una frase que me encanta de Galeano y pensar en la utopía. Sí debemos de pensar utópicamente en que la utopía está en el horizonte. Caminamos 2 pasos y ella se aleja 2 pasos y el horizonte se recorre 10 pasos más allá. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Decía Galeano. Pues sí, para caminar. En esa utopía debemos de caminar y de ello es que hemos aprendido. Y si pasamos a la siguiente, yo creo que los aprendizajes más importantes que tenemos es que dentro de la currícula escolar para este ciclo escolar y para el futuro, la materia de cívica y ética estará presente en todos los tipos, niveles y modalidades educativas y además en todos los grados. Creo que esto es un aprendizaje sin precedentes. El simple hecho de usar mascarillas o de vacunarnos en la modalidad que hoy nos presentó el gobierno federal, como nos lo comentaba Arcelia, pues nos va a poner en otro horizonte si realmente usamos la mascarilla, nos vacunamos y podemos salir de esta pandemia. Algo que me llama muchísimo la atención y coincido con mis antecesoras. Reconozco que hemos aprendido que lo mejor no es tener políticas de arriba hacia abajo como las hemos tenido siempre. Hoy la pandemia nos ha demostrado, maestras y maestros, que el apoyo entre pares, el apoyo entre ustedes es el que ha hecho la diferencia. De ahí que celebro que las mejores prácticas que he observado en esta pandemia han sido de las y los docentes en la trinchera y no del imaginario de las autoridades colectivas haciendo política pública de situaciones que ni siquiera conocemos. También esto ha servido para resignificar a los docentes. Los padres de familia no somos docentes, no tenemos las capacidades ni los estudios que ustedes tienen. De ahí que aplaudo que finalmente reconozcamos la enorme valía que tienen ustedes, los docentes, para construir la ciudadanía mexicana. También reconozco la labor de los padres de familia que le hemos hecho de docentes, que sin tener los conocimientos propios hemos puesto todo nuestro esfuerzo solidario por tomar las herramientas que están hoy a nuestro alcance y poder dar este acompañamiento a nuestros hijos para que no dejen la escuela y en la medida de nuestras posibilidades poder acompañar a el magisterio mexicano para que nuestras niñas, jóvenes y adolescentes sigan aprendiendo.
La pandemia nos ha pegado a todos y las habilidades socioemocionales de las cuales se habla tanto, pues ya también son otra materia obligatoria dentro de la educación obligatoria en nuestro país, desde el preescolar hasta la media superior. Y esto está sumamente correlacionado con la salud mental. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo autoridades educativas para poder proveer a las y los maestros con las herramientas necesarias para dar por primera vez una asignatura en la que nunca fueron formados? El aprendizaje sabemos que no se da por ósmosis y es necesario poder acompañar a las y los maestros en formación, en las normales y en las licenciaturas en educación, así como quienes están en servicio, en una formación continua que les permita tener estas herramientas para poder, pues, ofrecer o otorgar el servicio educativo de manera mucho más integral a las y los alumnos de México. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es la perspectiva? Si pasamos a la siguiente. La pandemia mundial a causa del coronavirus para mí es una guerra silenciosa. Es el desafío más importante que hemos tenido desde el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, creo que los adjetivos nos pueden ayudar para pensar en la educación que todos anhelamos. Hoy, si bien queremos una educación de calidad, hoy sabemos que la educación a la que vayamos a llegar no será igual bajo ninguna circunstancia. Sea la educación presencial, no presencial, o a distancia, híbrida, no híbrida, pues tendrá que seguir siendo obligatoria, tendrá que ser mucho más igualitaria y pensar en todos, tendrá que ser más universal, más inclusiva, más pues más gratuita en todos los sentidos, porque tener esos accesos a internet o a otras modalidades a distancia implica gastos no previstos por las autoridades ni por los gobiernos de ningún país. Tendrá que estar mucho más enfocada en la tecnología de información, tendrá que tener como horizonte la excelencia, tendrá que ser mucho menos discriminatoria, mucho más digna, mucho más pública, mucho más pluricultural, y todo esto nos lleva a enormes retos que sin el acompañamiento de todos y sin la voluntad expresa de todos los mexicanos no la podremos tener, pero estoy seguro y confiado que con el apoyo de las maestras y los maestros de México, con el ejemplo que nos han dado, con autoridades educativas mucho más sensibles y con alumnos dispuestos a no abandonar la escuela, podremos lograr este México que anhelamos con una educación para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Agradecemos sus reflexiones y comprendemos que este tema da para mucho más y que obviamente sería imposible en corto tiempo estar hablando acerca de los horizontes de esta mejora. Los invito a que cerremos en conclusiones cada uno de ustedes, contestando precisamente a la pregunta de la ruta alterna que proponen para la mejora educativa después de la pandemia. Si desean, en el mismo orden de participación, maestra Arcelia, maestra Mayela y maestro, no sé si exista alguna pregunta que podamos integrar o cerremos con conclusiones. Hay un comentario de Ana María Arámbula Jiménez, dice: excelente exposiciones. La pandemia también nos ha permitido entrar a las casas de nuestros alumnos, dándonos más elementos para apoyarlos. Una de las preguntas que hacen es, Roberto Sandoval Cornejo, ¿de qué manera puede participar el docente desde el aula para ir haciendo más angosta la brecha de la desigualdad en la comunidad donde laboramos? Bien, quien desee contestar esta pregunta y concluir, nos restan solo 5 minutos. Gracias. Adelante, maestro. Yo solamente están haciendo, me gustaría comentarles que si hacemos caso al Plan Nacional de Desarrollo,
en donde nos invitan al federalismo educativo. Si dejamos de seguir la pauta federal como la única opción, las autoridades educativas se acercan más a las realidades locales, podremos cerrar las brechas de desigualdad, que si bien, y con esto concluyo, la brecha tecnológica que se ha abierto se queda corta con la brecha social que ha crecido y de la cual no nos repondremos, y hablo como economista en esta ocasión, en un tiempo muy largo. Ojalá mis predicciones sean erróneas, pero yo creo que esta brecha social y esta brecha económica a la que nos enfrentaremos pues nos invitará a acercarnos más a lo social, o lo más cercano que tengamos dentro de nuestras regiones, dentro de nuestras entidades, y procurar acercar a los alumnos y a los maestros más a la hora en una comunicación mucho más contextualizada a las realidades que se vivan en cada localidad. Creo que ahí está una pauta que debemos de tomar en cuenta. Muchas Gracias. gracias, maestro. Muchas gracias. Maestra Arcelia. Sí, muchas gracias. Pues, esta de los 64,000, creo que nosotros nos toca desde nuestras trincheras. No sé si se puede quitar el eco, me escucho con eco y eso me distrae. Pero bueno, creo que cada uno podemos hacer cosas distintas desde nuestro lado, ¿no? Hacer lo mejor que podamos, seguirnos preparando. Creo que los maestros han hecho un esfuerzo, insisto, increíble por prepararse, por llegar a los alumnos, por sacrificar vida personal y combinarlo además, porque ahora todo el mundo le hacemos de todo en casa, ¿no? Como papás, como profesionales, para sortear todo el trabajo incluso doméstico que se ha multiplicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada uno podemos hacer cosas de nuestra trinchera, pero a cada uno le toca un cachito, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, yo soy profesora universitaria, alumnos de licenciatura, de maestría y doctorado, y les digo, cuando hablamos de los retos del sistema educativo, les digo, animarnos, ¿no? Estar informados es muy importante, pero no desanimarnos, creo que cada uno toca. En el caso de los maestros, la pregunta del maestro Roberto, preparando, integrar maneras de planear distinto con las tecnologías. A veces no depende tanto solo del maestro, depende de la conectividad, de las condiciones socioeconómicas de sus alumnos. Entonces, bueno, ustedes, insisto, han hecho un trabajo maravilloso. A manera de conclusión, ¿no? Pues bueno, se pueden hacer desde el ámbito, por ejemplo, de Aprende en Casa. Insisto que se necesita la autocrítica. Los gobiernos tienen que ser críticos de sus propias estrategias. Sé que no es rentable electoralmente, pero es importante que seamos críticos y nos comprometamos, ¿no? Entonces, se necesitan mayores presupuestos para mejorar estos programas, contenidos, diversificarlos, contextualizarlos, ¿no? En el caso de Aprende en Casa. Por ejemplo, proporcionar a los profesores mayores apoyos para elaborar sus guías, sus contenidos, ¿no? Para que puedan utilizar estos recursos según los consideren útiles y vean qué les sirve para el trabajo con sus alumnos. Evidentemente, nada puede ser impuesto y con el tiempo se ha visto que no se puede imponer el uso de Aprende en Casa. No ha sido una herramienta usada por la mayoría de los maestros. Apoyar también a los profesores, a los colaboraciones para que ellos puedan elaborar sus guías, sus cuadernos. Y incluso ahora los resultados de la encuesta de Mejor Edu decía que no todos los alumnos tienen los libros de texto. Entonces es una cosa básica que tendrían que tener nuestros estudiantes en el país, ¿no? Entonces, bueno, pero además de Aprende en Casa, más que programa o en el ámbito local, cómo se ha adaptado, pues tendríamos que hacer otros acuerdos mayores, ¿no? Establecimiento de... Ok, cierro. Muchas gracias. Establecimiento de acuerdos con proveedores de Internet para ofrecer conectividad a bajo costo, dotación en algunos casos de laptops. En el caso de Uruguay, se ha apoyado con laptops a los
a los estudiantes de más escasos recursos, capacitación continua a docentes, otras figuras de apoyo como tutores para sortear estas condiciones tan inéditas. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el ámbito macro, ¿no? Y por ahí tenemos que estar pensando soluciones en lo micro y en lo macro. Muchísimas gracias, maestra Arcelia. Maestra Mayela, si gusta cerrar. Yo diría que en el nivel micro, en las escuelas, a través de los colectivos docentes, lo que podemos hacer es detectar los casos más vulnerables y apoyarlos. Es muy importante que los alumnos perciban el apoyo para no desertar. Entonces, cada escuela tendría que en lo micro detectar esos casos y apoyar, ¿no? Y entonces que también los padres de familia puedan percibir el apoyo. Muchísimas gracias. Maestro Rafael, para cerrar, por favor. Muchísimas gracias. Yo solamente quisiera concluir diciendo que en la medida de que podamos acompañar a los maestros en esta travesía y capacitarlos de una mejor manera, podemos llegar a mejor puerto. Que la televisión ha sido la opción porque no tenemos ningún otro medio, pero que debemos exigir al Estado mexicano mayor inversión en educación, y si no invertimos en tecnología y conectividad, no es la pandemia, estamos fuera de la realidad educativa a la que se van a enfrentar las y los muchachos, los niños, en el futuro muy, muy cercano. Desgraciadamente estamos aprendiendo a golpes en una situación muy desafortunada como la pandemia, pero la televisión no es la opción y actores en la televisión mucho menos la opción. Necesitamos maestros, en todo caso, frente a la televisión y no actores. También que los padres no tengamos que llegar a esta situación para acercarnos a las escuelas. Debemos de acompañar siempre a nuestros hijos en la escuela. Los consejos de participación social que resurgieron, porque ya estaban en la ley en el año 2000 con el doctor Reyes Tamés, pues deben de ser una constante y un continuo. Los padres debemos de participar todos los días en la educación de nuestros hijos y acompañar a los maestros. Y sí, en lo macro, que nadie se quede atrás. Tratar de ayudar a que en esta coyuntura los mexicanos no abandonen la escuela. Ojalá que esta pandemia nos ayude a reflexionar para no caer en errores y nos ayude a construir o anhelar un mejor futuro educativo para México. Muchas gracias. Gracias a todos. Seguramente esto nos abrirá nuevos retos para discutir en los colectivos escolares. A nombre de Recre Academy, queremos agradecerles su participación y presencia con la entrega de las constancias correspondientes.